Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a desgranar un tema que está dando mucho que hablar, algo que ha revolucionado las redes y nuestras conversaciones, la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Es amor real? ¿Es simplemente una estrategia de marketing brillante? Quédate conmigo porque vamos a investigar a fondo, desgranar los detalles y, quién sabe, quizás lleguemos a una conclusión juntos. Y antes de sumergirnos en este fascinante lío, si aún no lo has hecho, te invito a darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras charlas. No te arrepentirás. Bueno, empecemos por el principio. Ustedes saben que las redes sociales son un hervidero de información, y cuando dos figuras tan populares como Demet Özdemir, la Darling de Erkencikus, y Can Yaman, el galán que conquistó corazones en todo el mundo, son vinculados, la atención es inmediata. Desde hace un tiempo los rumores sobre un romance entre ellos han estado flotando en el aire, alimentados por fotos filtradas, interacciones sospechosas en redes y la nostalgia de aquellos que amaron su química en pantalla. Pero, ¿es esto genuino? ¿O estamos ante una jugada maestra de relaciones públicas? Pensemos un poco en el contexto. Ambos son actores turcos de talla internacional, con una base de fans masiva que sigue cada uno de sus pasos. Demet, con su carisma natural y su talento actoral, se ha consolidado como una de las actrices más queridas. Can, por su parte, es pura fuerza, un torbellino de energía y sex appeal que ha traspasado fronteras. Cuando dos personas así se cruzan, la química, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convierte en oro puro para la industria del entretenimiento. Ahora hablemos de las evidencias, o mejor dicho, de la falta de ellas. Si bien ha habido indicios, lo que realmente falta son declaraciones contundentes, confirmaciones oficiales, ese momento sí, estamos juntos que el público anhela. En lugar de eso, tenemos un juego de sombras, de indirectas, de yo no digo nada, pero tú entiendes. Y ahí es donde entra la duda. ¿Es que acaso quieren mantener su vida privada bajo 7 llaves, o están jugando con nuestras expectativas? Consideremos la influencia que una relación entre ellos tendría en sus carreras. Para Demet, ser asociada con Can podría abrirle aún más puertas en el mercado internacional, especialmente en Europa y Latinoamérica, donde Can tiene un gran poder de atracción. Y para Can, una relación con Demet, una actriz igualmente talentosa y con una imagen muy cuidada, podría ayudar a proyectar una imagen más madura y a consolidar su estatus de estrella global, alejándolo quizás de ciertos estereotipos. Es una simbiosis perfecta, ¿verdad? Las redes sociales son, sin duda, la plataforma principal donde se libra esta batalla de percepciones. Cada like, cada comentario, cada foto compartida, es analizada con lupa por sus seguidores y por la prensa del corazón. Cuando Demet da me gusta a una publicación de Can, o cuando se filtran imágenes de ellos en el mismo lugar, aunque sea por casualidad, el revuelo es mayúsculo. Y las revistas, los portales de noticias, los programas de televisión, no pierden la oportunidad de alimentar esta llama. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que la relación sea real. A veces el amor surge en los lugares menos esperados, y las presiones de la fama pueden hacer que las parejas decidan ser discretas. Quizás ellos valoran su privacidad por encima de todo y prefieren vivir su romance lejos de los focos. Y eso, en sí mismo, es un derecho. Sin embargo, la forma en que se maneja la información, o la falta de ella, es lo que nos lleva a la sospecha. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona este marketing de relaciones. Piensen en otras parejas de celebridades. Muchas de ellas han sabido capitalizar su unión para proyectos conjuntos, campañas publicitarias, o incluso para lanzar sus propias marcas. Un romance mediático bien gestionado puede ser una herramienta increíblemente poderosa para generar interés y expectación. Y si Can y Demet lo están haciendo, están demostrando ser unos maestros en este arte. ¿Qué pasaría si todo esto fuera una cortina de humo? Quizás hay otras cosas que ambos quieren mantener en secreto, o simplemente buscan mantener su nombre en la conversación pública. En la industria del entretenimiento, estar en boca de todos es fundamental para el éxito. Y si para lograrlo hay que vender un poco de romance, pues, adelante. Además hay que considerar la dinámica de sus personajes en Erkencikus. Su química en la serie era palpable, una chispa que enamoró a millones. Es natural que los fans deseen ver esa magia trasladada a la vida real. Y las marcas, los productores, lo saben.
Pueden estar esperando el momento oportuno para relanzar la pareja en algún proyecto, y para eso, alimentar los rumores es una excelente estrategia. Por ejemplo, si se rumorea que están juntos, y luego anuncian un nuevo proyecto, la expectación será doble. La gente querrá verlos juntos de nuevo, pero esta vez, con el morbo añadido de saber si esa química es real o ficticia. Es un círculo virtuoso para ellos y para quienes los contratan. Pero, ¿cómo se sienten ellos ante esto? Es difícil saberlo. A veces los actores se ven atrapados en un torbellino de especulaciones. Pueden sentir la presión de conformarse a las expectativas del público, o pueden disfrutar del protagonismo que genera su supuesta relación. Analicemos también las estrategias de las agencias de relaciones públicas. Trabajan para crear narrativas. Y una historia de amor entre dos estrellas es una narrativa muy potente. Si ellos tienen un equipo que maneja su imagen pública, es muy probable que estén orquestando cuidadosamente cada detalle de esta historia. Desde las fotos que se filtran hasta las entrevistas evasivas, todo puede estar medido. Pensemos en cómo se manejan las crisis de imagen. A veces, una buena historia de amor puede desviar la atención de otros asuntos menos favorables. Y en el mundo del espectáculo, donde cada detalle cuenta, tener una relación bajo control puede ser un salvavidas. Otro punto importante a considerar es el timing. ¿Cuándo empezaron estos rumores? ¿Coincidieron con el lanzamiento de algún proyecto individual? ¿O con un periodo de menor actividad en sus carreras? Si es así, podría ser una estrategia deliberada para mantener su relevancia. Imaginemos un escenario. Supongamos que Khan está preparando un nuevo proyecto importante. Necesita generar buzz, mantener su nombre en la esfera pública. Y de repente vuelven a sonar los rumores de The Met. La prensa se lanza sobre ello, se genera conversación, y el nombre de Khan, y por extensión, el de su próximo proyecto, se mantiene en el ojo del huracán. ¡Boom! Marketing puro. ¿Y para The Met, qué ganaría ella? Quizás el objetivo es posicionarse como una figura aún más deseada y admirada. Una mujer que cautiva a uno de los hombres más codiciados del mundo. Eso sin duda eleva su perfil y su valor en el mercado. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Hay amor o hay marketing? La verdad es que con la información que tenemos, es muy difícil decirlo con certeza. Lo que sí está claro es que la relación entre ellos, sea real o fabricada, está generando muchísimo interés. Y en el mundo del espectáculo, el interés es sinónimo de éxito. Quizás la respuesta no es blanco o negro, sino una zona gris. Tal vez hubo un genuino afecto entre ellos durante las grabaciones de Erkentzicus, y ahora, la industria está aprovechando esa conexión para mantener viva la llama y generar negocio. O quizás simplemente son dos profesionales que saben jugar el juego de la fama a la perfección. Lo que sí podemos concluir es que The Ozdemir y Can Yaman son dos figuras públicas con un poder de atracción innegable. Y cuando se trata de su vida privada, la línea entre lo personal y lo profesional se vuelve increíblemente difusa. El público quiere creer en historias de amor, y ellos, o quienes los representan, saben cómo alimentar esa fantasía. Nosotros, como espectadores, como fans, somos parte de este juego. Nos encanta especular, nos encanta imaginar, nos encanta ser testigos de historias que nos emocionan. Y mientras no haya una confirmación o desmentido oficial, la magia de la duda seguirá alimentando nuestra curiosidad. Lo importante es recordar que al final del día, ellos son personas con sus propias vidas y decisiones. Y aunque nos fascine el drama y la especulación, debemos respetar su privacidad. Sin embargo, no podemos evitar analizar las estrategias que se mueven detrás de escena. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿mi amor con Khan es solo marketing? La respuesta, amigos míos, es que probablemente sea una mezcla muy inteligente de ambas cosas. Hay una química innegable que se gestó en pantalla, hay una admiración mutua que se percibe, pero también hay una industria que sabe cómo capitalizar cada aspecto de la vida de sus estrellas. Y ellos, al parecer, son conscientes de ello y saben cómo jugar sus cartas. Así que, en resumen, hemos explorado las teorías, hemos analizado las pistas, y hemos llegado a la conclusión de que la relación entre The Ozdemir y Can Yaman es un enigma fascinante. Si es amor real, perfecto para ellos. Si es una estrategia de marketing, debemos admitir que es brillantemente ejecutada.
Lo que es innegable es el poder que tienen para cautivar a su público y mantenernos al borde de nuestras sillas. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un amor genuino o una jugada maestra de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también disfrutan de los chismes y el análisis de nuestras estrellas favoritas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.